Javier nunca había visto algo parecido. La nave abandonada estaba en silencio, apenas iluminada por las luces parpadeantes de los paneles de control antiguos, y entre esa penumbra, ella apareció. Su piel brillaba como si tuviera luz propia, una tonalidad que cambiaba sutilmente según la intensidad de la luz, y sus ojos, negros como obsidiana líquida, parecían leer cada pensamiento de Javier antes de que él siquiera los formulase. Al acercarse, Javier tropezó con un cable y su mano golpeó accidentalmente su trasero. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera a ambos cuerpos. Valeria se giró lentamente y lo miró con una sonrisa que desafiaba todo lo que Javier conocía sobre el miedo y el deseo. Su respiración se volvió pesada, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, y la tensión se volvió casi insoportable. Él quiso disculparse, pero la voz se le atascó en la garganta, paralizada por la intensidad de la situación y por la sensación de que, de alguna manera, este simple roce había despertado algo que no podía comprender. Valeria dio un paso hacia él, y el sonido de sus botas resonó en la sala vacía. Cada movimiento suyo estaba cargado de una gracia letal, de una elegancia que parecía imposible de replicar. Javier sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, que todo lo que conocía de la realidad se había vuelto inestable. Su corazón latía con fuerza, y a cada instante que la observaba, la sensación de peligro y fascinación se mezclaban, haciéndole dudar de sus propios sentidos. El silencio se rompió con un leve zumbido, como si la nave misma estuviera respirando. Javier notó entonces los símbolos extraños grabados en las paredes, apenas visibles en la penumbra, y un frío recorrió su espalda. Pero Valeria, con su sonrisa tranquila, parecía ignorarlos por completo. Se inclinó ligeramente hacia él y susurró algo en un idioma que Javier no comprendió, pero que de algún modo lo hizo estremecer. El contacto de sus miradas fue más intenso que cualquier palabra, fue un desafío, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Javier dio un paso atrás, intentando recomponerse, pero sintió que sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerlo. Valeria extendió la mano, y aunque parecía ofrecer ayuda, Javier percibió algo más, un poder, una fuerza que no era solo física sino que parecía envolverlo, analizarlo y retarlo. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. No había nave, no había cables, no había símbolos, solo él y ella, atrapados en un instante de tensión pura, donde un simple roce había desencadenado algo que ninguno de los dos podía controlar. El sonido de su propia respiración se volvió ensordecedor. Javier supo que estaba al borde de algo que no podía revertirse. Cada segundo junto a Valeria era un riesgo, pero también una necesidad que no podía negar. Y mientras la luz parpadeante de la nave iluminaba sus rostros, Javier comprendió que su vida había cambiado para siempre, aunque todavía no entendiera cómo ni por qué. La cena improvisada en la cámara principal de la nave parecía más un rito que una comida. La luz tenue de los paneles iluminaba a Valeria de manera que su piel iridiscente parecía danzar con cada movimiento. Javier no podía apartar la mirada. Cada gesto suyo era hipnótico, cada palabra, aunque mínima, estaba cargada de una intensidad que lo hacía sentir vulnerable y poderoso al mismo tiempo. Se sentaron frente a frente, con un espacio que parecía demasiado grande y a la vez insuficiente. Javier notó cómo su corazón se aceleraba ante el más mínimo roce accidental. Cuando Valeria pasó frente a él para alcanzar un recipiente con alimentos desconocidos, sus dedos se rozaron otra vez. Esta vez, el contacto fue más largo, más consciente. El calor que surgió no era físico únicamente, era eléctrico, casi doloroso, y dejó a Javier sin aliento. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Javier no podía descifrar del todo. No era solo curiosidad. Había un juego, un desafío, y también una invitación silenciosa. Sin darse cuenta, sus manos se acercaron otra vez, rozándose apenas mientras él ayudaba a acomodar los utensilios. La cercanía los envolvía en una especie de burbuja invisible, aislándolos del peligro que acechaba fuera de la cámara. El silencio fue interrumpido por una risa suave de Valeria, tan inesperada como encantadora. Javier se sorprendió al escucharla, porque era musical y delicada, y parecía contener una promesa secreta. Sintió que esa risa lo atrapaba, que cada nota lo acercaba más a ella, rompiendo cualquier barrera que su mente intentara mantener. Quiso decir algo ingenioso, algo que demostrara que no estaba completamente paralizado por su presencia, pero las palabras se le enredaron. Solo pudo sonreír torpemente, y eso, de alguna manera, pareció divertirla aún más. Mientras la comida avanzaba, Javier notó que Valeria lo observaba con atención. Cada vez que hablaba, sus ojos brillaban con un reflejo que él no podía ignorar.
Él intentaba concentrarse en el sabor extraño de los alimentos, pero cada gesto de ella, cada leve inclinación de su cabeza, lo distraía por completo. En un momento, cuando se acercó para darle un poco de agua, sus manos se tocaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se apartó de inmediato. Fue un instante prolongado que pareció suspendido en el tiempo, donde el mundo entero desapareció, dejando solo la tensión creciente entre ambos. Javier se dio cuenta de que algo había cambiado. No era solo atracción, había una conexión más profunda, una especie de entendimiento silencioso que los unía en un espacio donde las palabras eran innecesarias. Valeria inclinó la cabeza hacia él y susurró una frase en un idioma que él no entendió, pero su tono contenía una mezcla de ternura y misterio que lo hizo estremecer. Sin comprender las palabras, Javier sintió la intención, el mensaje oculto. Estaba invitándolo a acercarse, a confiar, a dejarse llevar por algo que trascendía cualquier lógica. Al terminar la cena, mientras recogían los restos y organizaban los utensilios, un gesto simple los unió de nuevo. Javier tomó su mano para ayudarla a moverse entre los restos esparcidos, y sus dedos se entrelazaron con naturalidad. Por primera vez, no hubo duda ni vacilación. La proximidad se volvió cálida y tangible, y Javier sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el de Valeria. Fue un momento breve, pero intenso, donde todo lo que había sentido desde que la vio por primera vez encontró su lugar: miedo, deseo, fascinación y la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando finalmente se sentaron nuevamente, sus hombros apenas se tocaban. Era un roce mínimo, pero suficiente para mantener la tensión y el contacto invisible que los unía. Javier comprendió que había entrado en un territorio peligroso, romántico y excitante a la vez, donde cada gesto de Valeria podía encenderlo o destruirlo. Y mientras la nave permanecía en silencio alrededor de ellos, Javier supo que no podía escapar de lo que sentía, ni quería hacerlo. El estruendo comenzó como un rugido lejano, pero rápidamente se transformó en un golpe que sacudió toda la nave. Javier sintió como el suelo vibraba bajo sus pies y vio a Valeria reaccionar con una velocidad que parecía imposible. En un instante, había desaparecido detrás de un panel de control, reapareciendo con un movimiento fluido y letal que dejó a Javier sin aliento. Criaturas alienígenas, de piel grisácea y garras afiladas, emergieron de la penumbra. Sus ojos brillaban con malicia y sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos para un humano común. Javier retrocedió, paralizado por el miedo, mientras Valeria ya estaba en medio del combate, atacando con precisión y fuerza que desafiaban cualquier lógica terrestre. Cada golpe suyo derribaba a un enemigo, cada movimiento era calculado y mortal. Javier se obligó a reaccionar. Encontró una barra de metal en el suelo y la levantó sin pensar demasiado, apuntando a la primera criatura que se acercaba. Valeria lo miró brevemente mientras derribaba a otro enemigo, y en esa mirada hubo un mensaje silencioso: lucha junto a mí o muere. Javier sintió un torrente de adrenalina recorrer su cuerpo. Nunca había sido fuerte ni hábil, pero algo dentro de él se activó. Cada golpe que lanzaba, cada maniobra que improvisaba, estaba guiada por una mezcla de miedo y determinación. Las criaturas parecían multiplicarse, saliendo de cada rincón oscuro de la nave. Valeria gritó algo en su idioma que Javier no entendió, pero la urgencia era clara. Con un salto, esquivó un ataque y, sin pensarlo, tomó a Javier de la mano, arrastrándolo hacia una posición más segura. En ese instante, sintió el calor de su contacto y un extraño valor lo llenó. No podía dejar que estas criaturas la alcanzaran. El combate se volvió un caos controlado. Valeria y Javier se movían como una unidad, aunque él todavía se sentía torpe a su lado. Cada vez que ella atacaba, él aprovechaba para cubrir su espalda, para distraer a los enemigos, para sobrevivir. Por primera vez en su vida, Javier sintió que podía ser útil, que podía formar parte de algo más grande que él mismo. La adrenalina lo hizo consciente de cada sonido, cada sombra, cada respiración que podía traicionarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las criaturas comenzaron a retirarse, dejando tras de sí un silencio pesado y una nave parcialmente destruida. Javier cayó de rodillas, jadeando, mientras Valeria se acercaba y lo examinaba con sus ojos profundos y brillantes. No había reproche en su mirada, solo reconocimiento y respeto. Javier comprendió que, aunque apenas había empezado, ya formaban un equipo peligroso y formidable. Mientras el eco de los últimos gruñidos desaparecía, Valeria extendió su mano hacia él una vez más. Esta vez no fue solo para guiarlo, sino para conectarlos de manera más intensa. Javier la tomó sin dudar, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. No era solo miedo ni atracción, era la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa,
y que la vida que conocía hasta ese momento había quedado atrás, reemplazada por un mundo donde la acción, el peligro y la fascinación coexistían en cada instante. El silencio que siguió a la retirada de las criaturas fue casi más inquietante que el combate mismo. La nave crujía de manera irregular, y sombras danzaban en las paredes a cada destello de luz de los paneles parpadeantes. Javier se sentía observado, y un frío recorrió su espalda que no provenía del metal ni de la nave, sino de la sensación de que algo desconocido acechaba más allá de la penumbra. Valeria se movió con sigilo, como si conociera cada rincón de ese lugar, cada pasillo oculto y cada sombra que podía volverse mortal. Su piel brillaba tenuemente, iluminando apenas lo suficiente para revelar símbolos extraños grabados en las paredes. No eran simples marcas, parecían escritos de otro mundo, instrucciones o advertencias que Javier no podía comprender. Algunos estaban manchados con lo que parecía ser sangre seca, y un olor metálico llenaba el aire. Cada paso que daban hacía crujir los restos de la nave, y Javier sentía que el eco multiplicaba la sensación de que algo los estaba acechando desde la oscuridad. Valeria se detuvo frente a un panel que parecía un acceso oculto. Sus dedos se movieron rápidamente sobre una consola cubierta de polvo, y el panel se abrió con un sonido que resonó como un suspiro metálico. Javier tragó saliva, la tensión aumentó dentro de él, y aunque su instinto le decía que retrocediera, algo en la mirada de Valeria lo impulsó a seguirla. Al entrar, la habitación era más pequeña, casi claustrofóbica, y estaba llena de equipos extraños y frascos con líquidos que brillaban con colores imposibles. El aire estaba cargado de misterio. Javier percibió que no era solo tecnología, había un componente que parecía vivo, como si la nave misma o los objetos contenidos en aquella sala tuvieran conciencia. Mientras exploraba con cautela, vio diarios y documentos esparcidos sobre una mesa metálica. Las páginas hablaban de experimentos, de viajes entre mundos, y de algo llamado el Protocolo de la Eternidad. Cada línea le provocaba un escalofrío. Era como si estuviera mirando fragmentos de secretos prohibidos que podrían destruir no solo su comprensión de la realidad, sino su cordura. Valeria se acercó, y Javier vio que sus ojos reflejaban preocupación y determinación al mismo tiempo. Tomó uno de los frascos y lo sostuvo ante la luz, examinando un líquido que parecía cambiar de forma constantemente. Lo hizo con cuidado, pero con seguridad. Javier se dio cuenta de que ella estaba acostumbrada a este tipo de cosas, que no era una simple visitante de otro mundo. Era alguien que comprendía, dominaba y controlaba secretos que él apenas podía imaginar. Un zumbido repentino llenó la habitación, y Javier se giró, instintivamente buscando el origen del sonido. Las sombras parecían moverse con intención, como si tuvieran vida propia. Valeria puso su mano sobre su hombro y lo miró fijamente. No era un gesto de consuelo, era una advertencia. Javier comprendió que el peligro no solo provenía de afuera, sino también de aquello que no podían ver, de aquello que se ocultaba en los rincones más oscuros de la nave y de la propia historia de Valeria. Mientras el tiempo parecía dilatarse, Javier sintió una mezcla de fascinación y terror. La verdad sobre Valeria, sobre la nave y sobre los símbolos en las paredes, era más compleja de lo que jamás había imaginado. Lo que había comenzado como un accidente, un simple roce, ahora los había llevado a un territorio donde cada decisión podía ser mortal, y donde la curiosidad por lo desconocido se mezclaba con un miedo casi paralizante. Pero al mirar a Valeria, con su determinación y su misterio, Javier supo que no podía retroceder. Estaba atrapado en un juego oscuro y peligroso, y también estaba decidido a enfrentarlo a su lado, sin importar lo que descubrieran en la penumbra. Javier y Valeria salieron del laboratorio secreto, adentrándose nuevamente en los pasillos de la nave. Cada sombra parecía más profunda que antes, cada crujido metálico resonaba como un presagio de peligro inminente. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los mantenía conectados en cada paso, cada gesto y cada respiración. Llegaron a una cámara amplia, casi una sala de control principal, donde los restos de antiguos paneles y herramientas colapsadas llenaban el espacio. Valeria se detuvo frente a un antiguo tablero de mandos y lo examinó con concentración. Javier, todavía sin acostumbrarse a la rapidez y precisión de sus movimientos, se acercó lentamente, temeroso de interrumpirla. Sin embargo, la intensidad de su mirada lo detuvo. No había reproche ni impaciencia, solo una alerta silenciosa que lo hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo intrigado. Cuando sus manos se rozaron mientras ajustaban un panel, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un contacto casual. Era la primera vez que percibió que entre ellos había algo que iba más allá de la atracción, un entendimiento silencioso, un vínculo que los hacía funcionar casi como una sola entidad, pero cargado de electricidad y tensión.
Valeria se giró ligeramente hacia él, y en ese breve instante, sus ojos se encontraron. No hizo falta hablar, la intensidad del momento hablaba por sí misma. Javier dio un paso atrás, consciente de que su corazón latía con fuerza descontrolada. Cada fibra de su ser estaba alerta, pero la fascinación por Valeria lo mantenía inmóvil, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Ella se inclinó sobre el tablero, ajustando un sistema que parecía fuera de su alcance, y su cabello iridiscente cayó como un velo sobre sus hombros, iluminado por la luz parpadeante. La proximidad lo dejó sin aire, y un deseo que no podía controlar surgió, mezclándose con la adrenalina de la tensión que los rodeaba. Valeria notó su mirada y levantó un instante la cabeza, con un gesto que parecía desafiarlo y a la vez invitarlo a acercarse. Javier tragó saliva, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de lo que estaba viviendo. Se acercó lentamente, como si cada movimiento tuviera que ser calculado, y cuando finalmente estuvieron frente a frente, el espacio entre ellos era mínimo. No era solo un roce, era una declaración silenciosa de que estaban atrapados en un vínculo que no podían romper, y que cada gesto podría desencadenar algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar por completo. El zumbido de la nave se intensificó, recordándoles que el peligro seguía presente. Javier sabía que no podía distraerse demasiado, pero no podía apartar la mirada de Valeria. Había algo en su expresión, en su postura y en la forma en que sus ojos lo evaluaban, que lo mantenía atrapado en un limbo entre fascinación y miedo. Por primera vez, comprendió que lo que sentía no era solo atracción y admiración, era una mezcla de necesidad, respeto y desafío. Estaba siendo arrastrado hacia algo más grande que él mismo, algo que combinaba peligro, misterio y una intensidad que jamás había experimentado. Cuando Valeria finalmente ajustó el último panel, se giró hacia él con una expresión que mezclaba alivio y una tensión apenas contenida. Javier notó que sus manos temblaban ligeramente, y sin poder evitarlo, extendió su mano hacia ella. Esta vez, cuando sus dedos se entrelazaron, no hubo duda ni titubeo. Era un contacto consciente, un gesto silencioso que los unía en una complicidad que no podía explicarse con palabras. La tensión seguía ahí, más intensa que nunca, pero ahora acompañada de un entendimiento tácito. Lo que habían compartido hasta ese momento los había transformado, y no había vuelta atrás. Mientras la nave crujía y las luces parpadeaban, Javier comprendió que estaba a punto de entrar en un territorio donde cada decisión podía ser vital, y donde la intensidad de lo que sentía por Valeria se mezclaba inseparablemente con el peligro que los rodeaba. El juego apenas comenzaba, y ambos lo sabían, pero no había miedo suficiente para separarlos. La adrenalina y la fascinación los mantenían unidos, y Javier entendió que había encontrado algo que trascendía cualquier lógica, una conexión que desafiaba la realidad misma. La gravedad artificial de la nave parpadeaba, haciendo que cada movimiento fuera más lento, más deliberado. Javier flotaba cerca de Valeria, y por un instante, la distancia entre ellos se redujo a apenas unos centímetros. Sus miradas se encontraron, y el mundo exterior desapareció por completo. No había peligro, ni criaturas, ni símbolos extraños en las paredes. Solo ellos, atrapados en un instante suspendido, donde cada respiración se sentía compartida. Valeria inclinó la cabeza, y su cabello iridiscente flotó suavemente a su alrededor. Javier sintió un deseo inesperado de tocarla, de sentir la textura de su piel que cambiaba sutilmente según la luz. Cuando sus manos se rozaron, fue como un choque eléctrico que recorrió a ambos cuerpos. No hubo palabras, solo un silencio cargado de significado, donde cada segundo parecía prolongarse infinitamente. Ella sonrió suavemente, y Javier percibió algo vulnerable en esa expresión, una apertura que rara vez mostraba. El contraste entre su fuerza, su misterio y ese momento de delicadeza lo dejó sin aliento. Sin darse cuenta, se inclinó un poco más cerca de ella, y sus labios se tocaron apenas, primero con timidez, luego con una certeza que sorprendió a ambos. El contacto fue breve, pero suficiente para que cada fibra de su ser se despertara. Valeria se apartó un instante, observándolo con intensidad. Javier pudo ver en sus ojos la mezcla de desafío y ternura que lo mantenía cautivo. Ella flotaba ligeramente hacia él, y sus manos se entrelazaron de manera natural. No era solo un gesto romántico, era una promesa silenciosa, un vínculo que trascendía el miedo y la incertidumbre que los rodeaba. Cada movimiento, cada mirada, parecía sincronizado de manera perfecta, como si sus cuerpos y emociones supieran exactamente cómo complementarse. Javier habló por primera vez desde que comenzó este acercamiento, aunque su voz temblaba ligeramente. Le confesó, sin palabras directas, la fascinación y el temor que sentía. Valeria escuchó en silencio,
sus ojos brillando con una comprensión profunda, y respondió con un gesto suave que no necesitaba palabras. La forma en que lo miraba, la manera en que dejaba que su mano descansara sobre la suya, era suficiente para transmitir lo que él necesitaba saber. Ella sentía lo mismo, aunque la intensidad de la situación aún no les permitiera expresarlo del todo. La cercanía aumentó la sensación de gravedad compartida. Flotaban juntos, girando ligeramente, mientras la luz parpadeante de la nave iluminaba sus rostros. Cada roce de la piel provocaba un escalofrío que no era frío, sino eléctrico, ardiente y urgente. Javier comprendió que este momento no era solo un instante romántico, era un punto de inflexión, un antes y un después en su relación con Valeria. Lo que había comenzado como curiosidad y fascinación se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso, algo que desafiaba la lógica y el riesgo que los rodeaba. Finalmente, se abrazaron con suavidad, flotando en el espacio limitado de la cámara. Sus cuerpos se rozaban con una delicadeza que contrastaba con la violencia que habían enfrentado antes, pero que estaba cargada de la misma intensidad. Javier sintió que su corazón y su mente estaban atrapados entre el miedo, la adrenalina y un deseo que no podía controlar. Valeria lo miró de nuevo, y en esa mirada había un entendimiento tácito, no importaba lo que viniera, estarían juntos, compartiendo cada desafío, cada peligro y cada emoción que el universo les presentara. Mientras la cámara parpadeaba con luces que imitaban la gravedad, Javier comprendió que este vínculo no podía romperse. Lo que habían compartido iba más allá de la atracción, era una conexión intensa, profunda y peligrosa, donde el romance y el misterio se entrelazaban, preparándolos para enfrentar lo que viniera con fuerza y pasión. El sonido de la alarma resonó como un grito metálico por toda la nave. Javier y Valeria se giraron al unísono, alertas. Esta vez no eran criaturas salvajes de las sombras, eran mercenarios intergalácticos, entrenados y armados, que irrumpieron disparando sin aviso. Cada bala, cada destello de luz reflejado en el metal, hacía que la tensión en la sala se multiplicara. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de él ya no era miedo puro. Había aprendido a reaccionar junto a Valeria, y la adrenalina lo hacía moverse con rapidez inesperada. Valeria no dudó ni un segundo. Se lanzó hacia el primer enemigo, esquivando disparos con movimientos fluidos y casi sobrenaturales. Cada golpe suyo era preciso y letal. Un mercenario que intentaba rodearla terminó contra la pared en un instante. Javier se quedó sorprendido por su velocidad y habilidad, pero no tuvo tiempo de admirar demasiado. Un atacante apuntaba directamente hacia él. Por reflejo, Javier rodó hacia un lado y encontró un tubo de metal caído en el suelo. Lo levantó y lo usó para desviar el arma, sintiendo como cada movimiento se sincronizaba con los de Valeria como si fueran una sola entidad. Mientras luchaban, Javier comprendió algo que antes no había percibido: la coordinación entre ellos no era casual. Cada vez que Valeria atacaba, él anticipaba los movimientos de los enemigos, bloqueando y esquivando, creando una especie de danza mortal que los mantenía con vida. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, y la confianza entre ellos crecía con cada segundo. Javier incluso comenzó a disfrutar de la adrenalina, de esa sensación de peligro que los unía, aunque sabía que un solo error podía ser fatal. Los mercenarios eran numerosos y sus ataques constantes, pero Valeria y Javier encontraron una estrategia instintiva. Ella utilizaba su fuerza y rapidez para distraerlos, mientras se los empujaba hacia posiciones vulnerables o los inmovilizaba temporalmente. Cada vez que Valeria lanzaba un golpe, Javier aprovechaba para tomar un arma caída y disparar, o para mover un obstáculo que bloqueara el paso. Por primera vez, Javier sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que realmente podía luchar a su lado, que formaban un equipo imparable. En medio del caos, un mercenario logró acercarse demasiado a Javier. Antes de que pudiera reaccionar, Valeria apareció detrás de él y lo derribó con un movimiento que combinaba fuerza y precisión letal. Javier apenas tuvo tiempo de respirar mientras el enemigo caía al suelo. Sintió el contacto de su cuerpo con el de ella por un instante, y en ese breve roce hubo una mezcla de alivio, reconocimiento y complicidad que no necesitaba palabras para expresarse. Cuando finalmente los mercenarios comenzaron a retirarse, dejando un silencio pesado en la nave, Javier y Valeria se miraron. Sus respiraciones eran rápidas, sus cuerpos tensos, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio, alivio y una conexión que se había fortalecido a través de la lucha. Javier comprendió que no podía haber estado en un mejor lugar que a su lado. Cada movimiento, cada acción, cada decisión había construido algo más que una alianza temporal, había creado un vínculo que los unía de manera irrevocable. Mientras los ecos de los últimos disparos desaparecían, Valeria se acercó a él y colocó su mano sobre su hombro.
Javier sintió la firmeza y seguridad de su gesto, y por un instante, todo lo demás desapareció. No importaba la nave, los mercenarios ni los secretos que aún los rodeaban. Lo que importaba era que estaban juntos, y que cada desafío que viniera lo enfrentarían como un equipo, preparados para sobrevivir, luchar y, quizás, protegerse mutuamente de cualquier cosa que amenazara su mundo compartido. El silencio tras la retirada de los mercenarios era casi absoluto, roto solo por el crujido de la nave y el zumbido de los sistemas todavía activos. Javier y Valeria avanzaron con cautela por un pasillo estrecho, sabiendo que lo peor no había terminado. Cada sombra parecía más profunda que antes, cada ruido mínimo era suficiente para que el corazón de Javier se acelerara. Sin embargo, ya no sentía miedo como antes. La experiencia compartida con Valeria le había dado una fuerza y una confianza que desconocía en sí mismo. Llegaron a un túnel secreto que Valeria había descubierto antes. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un olor metálico flotaba en el aire, recordándoles los secretos oscuros que la nave había guardado durante años. Valeria se detuvo frente a una puerta de cristal reforzado, cuyos sistemas parecían desactivados hace tiempo. Javier la observó trabajar mientras abría la puerta, sus manos brillando tenuemente en la luz cambiante de la nave. Cada gesto suyo estaba cargado de precisión y control, y Javier sintió una vez más la fascinación que lo había atrapado desde el primer roce accidental. Dentro del laboratorio oculto, encontraron objetos que desafiaban la comprensión humana, máquinas que parecían vivos, frascos con líquidos cambiantes y diarios antiguos con escritos en idiomas imposibles. Javier sintió un escalofrío, pero Valeria lo tomó de la mano y le dedicó una sonrisa cálida y reconfortante. Fue un gesto sencillo, pero suficiente para disipar parte de la tensión que llenaba el aire. La certeza de que estaban juntos, enfrentando cualquier misterio lado a lado, lo hizo sentirse protegido y capaz. Mientras exploraban, encontraron un dispositivo que parecía un transmisor intergaláctico antiguo. Valeria lo activó con cuidado, y una proyección holográfica apareció frente a ellos, mostrando mapas estelares, coordenadas desconocidas y mensajes crípticos. Javier sintió una mezcla de asombro y desconcierto, pero Valeria le susurró que no estaban solos, que alguien los había estado guiando de manera indirecta todo este tiempo. La sensación de misterio se transformó en esperanza. Había un propósito, una razón detrás de cada peligro que habían enfrentado, y podían usarlo a su favor. Cuando finalmente se giraron para salir del laboratorio, Javier y Valeria se miraron. Habían enfrentado criaturas, mercenarios, secretos oscuros y peligros desconocidos, pero lo más importante era que lo habían hecho juntos. Sin necesidad de palabras, comprendieron que nada podía separarlos, que su vínculo se había fortalecido con cada prueba. Valeria sonrió y Javier correspondió con ternura, sintiendo que cada momento de miedo y acción había valido la pena. Al regresar a la cámara principal de la nave, encendieron los sistemas de manera definitiva, y una luz cálida iluminó todo a su alrededor. Javier se acercó a Valeria y la abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente podían respirar tranquilos. La nave, aunque todavía antigua y misteriosa, ya no parecía amenazante, se había convertido en su refugio, en el lugar donde habían aprendido a confiar y depender el uno del otro. Valeria apoyó su frente contra la de Javier y susurró una frase que él no entendió por completo, pero su tono estaba lleno de cariño y seguridad. Javier sonrió y respondió de manera instintiva, sintiendo que finalmente habían encontrado un equilibrio entre el peligro y la paz, entre el misterio y la certeza. Por primera vez en toda su aventura, todo parecía encajar. Mientras flotaban juntos en la luz cálida de la nave, Javier comprendió que, aunque el universo era inmenso y lleno de secretos, él no necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba estar junto a Valeria, compartir cada desafío, cada risa y cada instante de calma. Y así, en medio de la nave que los había puesto a prueba, encontraron un final feliz, un vínculo irrompible, un amor profundo y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier misterio que el cosmos les pusiera delante. El peligro seguía existiendo afuera, pero dentro de ese espacio, entre luces y sombras, Javier y Valeria habían encontrado su lugar. Y por primera vez, podían soñar con un futuro donde el misterio y la aventura no eran amenazas, sino oportunidades para estar siempre uno junto al otro.